Bienvenidos, queridos amigos, a su programa dominical Secretos Milenarios. Estamos transmitiendo desde Santa Fe, en Ciudad de México. Agradezco como siempre la producción al señor Jaime Maussan. Por cierto, le recomiendo mucho sus programas, sus interesantísimos reportajes sobre vida extraterrestre y sus evidencias desde el pasado ancestral. Le recomiendo esos importantes documentales que son originales y que, bueno, son fidedignos y son verdaderos programas pioneros de ese tipo de investigación en la televisión mexicana y aún en muchos países del mundo. Agradezco también en el máster al ingeniero Francisco Domínguez y a nuestro querido amigo Horacio Roquet, que está siempre listo para auxiliarnos allá en el máster y que realiza también una excelente labor al frente de este equipo. Queridos amigos, yo quiero comentarles que actualmente estamos viendo en la escenografía del programa una imagen del gran jaguar de Monte Albán. Es una escultura única en su género. Estamos retomando el simbolismo de los nahuales, especialmente de muchas esculturas que se encuentran en el acervo museográfico de nuestro queridísimo Museo Nacional de Antropología. Le recomiendo que lo visite. Yo le he comentado en transmisiones pasadas que los nahuales son un fenómeno muy importante y trascendente, no nada más en Mesoamérica, sino también en América actual y en todo el mundo, en culturas ya desaparecidas o extintas y también en pueblos, en comunidades, pues descendientes de aquellos ancestros sabios y que han forjado hasta nuestros días esa importante cultura. La cultura justamente que atiende a más allá, a considerar aspectos que para el hombre contemporáneo o citadino pueden parecer incluso increíbles o inconcebibles y que sin embargo existen. Yo les había comentado también que este fenómeno de los nahuales es muy similar al que pues se ha investigado sobre los Anunnakis, que es una raza especial de seres de tipo reptiliano que pueden metamorfosearse o asumir un aspecto perfectamente humano y que actualmente conviven con nosotros, están entre nosotros. Yo le recomiendo visitar las redes y consultar seres reptilianos o reptilianos famosos y se va usted a sorprender de la cantidad de personajes famosos, conocidos a nivel mundial, que bueno, han sido evidenciados también internacionalmente por algunos rasgos físicos muy distintivos y característicos, como lo es principalmente la pupila vertical o como son las fallas, ¿verdad?, en un holograma que ellos pueden proyectar y que, bueno, nos dan a conocer esa ficticia apariencia humana. Y así como existe esa raza o esa especie de seres que vive entre nosotros, también entre la humanidad se han conocido los llamados transformistas, de acuerdo a nuestras antiguas raíces nahuales. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar sobre el simbolismo de estas esculturas. Yo quiero recordarle también y mencionarle como un antecedente que la escultura del México antiguo y la escultura mesoamericana en general no se dedicaba a representar una belleza de tipo perfecto como sí lo fue el arte griego. Se acordará usted de esas esculturas maravillosas, de un tipo apolíneo, de una simetría bellísima. Bueno, eso era lo que recreaba esa cultura. Sin embargo, en Mesoamérica únicamente se representaba aquello que era digno de trascender hacia otro plano y justamente de capturar esa esencia inmortal a través del simbolismo. Y bueno, usted sabe que muchos chamanes que
son los hombres sabios. Le había comentado que chamán viene de sha, saber, y bueno, posteriormente ya sabemos, chamán es aplicado al hombre o a la mujer sabio. Es un término de origen tungusiano, de una región de Siberia central precisamente, y bueno, ha sido universalizado. Ve usted, a mí me parece bueno que haya sido una palabra o un término universal ya considerado común a este fenómeno de la gente sabia que domina las leyes mentales y puede manifestar lo que otras personas pueden catalogar como milagros. Esos chamanes que en las comunidades de la antigüedad eran los facilitadores y los precipitadores del equilibrio tan necesario para que existiera salud, y además los encargados de propiciar la fertilidad de la tierra, del agua, las plantas, los animales y los seres humanos. Por supuesto eran seres muy sabios, llamados también impecables en los términos de Carlos Castaneda, un importante escritor sobre este fenómeno del nahualismo. Y bueno, estos sabios trascendentes han dejado plasmados a través de los símbolos, del lenguaje del simbolismo, esas verdades sobre el espíritu. Y en Mesoamérica solamente se consideraba digno de ser representado a través del arte, fundamentalmente la escultura y la cerámica, ese poder mental y ese poder de transformar el físico a voluntad. ¿Ve usted? Entonces, no lo hacían por transformarlo, vamos, únicamente por lograr ese fenómeno en sí mismo, sino por materializar esos dones tan necesarios para las comunidades antiguas. Usted sabe que en las comunidades antiguas no existía la medicina tal como la conocemos hoy, ni tampoco la ciencia o la tecnología capaces de facilitar la vida al ser humano. Y eran precisamente esos seres sabios, esos conocidos personajes entre la comunidad, los que se encargaban directamente de funciones de defensa, de protección, de precipitación de salud, y por supuesto de encaminar a la comunidad por un rumbo seguro, dejarla a salvo de los ataques de otros enemigos, incluso equilibrar las fuerzas para evitar cataclismos y catástrofes naturales. ¿Ve usted? Entonces, bueno, yo le comentaba que esto es un fenómeno que en la actualidad nosotros vivimos en el día a día, y que hay comunidades indígenas en nuestro país en donde existen esos personajes que se mantienen a salvo, que se mantienen ocultos a las miradas del público y que tienen ese gran poder mental de influir sobre las masas de aire, sobre la presión incluso atmosférica, o sobre el agua que puede ocasionar grandes pérdidas. Como por ejemplo dañar los cultivos irremediablemente. Y bueno, esos chamanes o sabios en las comunidades agrarias se dedicaban a alejar esas amenazas de los campos de cultivo. En las comunidades también de cazadores, bueno, pues precipitaban la prosperidad de la comunidad de otra manera. Y bueno, para ya no ir tan lejos en esta explicación sobre antecedentes generales de estos nahuales, los invito a empezar a ver nuestra presentación eh, para usted el día de hoy. Empezamos con esta primera lámina llamada el nahual. Es un licántropo, vea usted, y yo le había señalado que es una obra de Ángel Cruz Castillo, un pintor mexicano del siglo pasado. Usted puede ver el colorido y también la miseria, el colorido tan dramático que acompaña ese momento de catarsis del nahual, la profunda miseria, los harapos que lleva todavía adheridos a partes del cuerpo y que denotan que, bueno, son seres en muchos lugares perseguidos, marginados, señalados. La gente les teme porque evidentemente conocen pues esos fenómenos que, o es justo esa capacidad o poder mental
mental a través del que pueden cambiar de apariencia física y pues se dedican a cobrar presas. Usted sabe que los lobos, los jaguares y otros animales son depredadores naturales, instintivos. Entonces, bueno, muchos licántropos incluso son homicidas seriales. También los hombres jaguar y los hombres león, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. La primera lámina que tengo que presentarle es nada menos que la de esta bellísima escultura que es el Gran Jaguar de Monte Albán. Fue encontrada en la plataforma oeste del edificio M en Oaxaca y data del 100 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. En ese periodo pudo darse la producción de esta maravillosa escultura. Voy a hablar un poco sobre el simbolismo para que nosotros podamos conocer más sobre la esencia de esta representación. En primer lugar, queridos amigos, vean ustedes cómo se trata de un nahual, es decir, es un humano transformado en jaguar. Vea usted los hombros, los brazos y aún las piernas son humanas. Los ojos incluso tienen esa forma, esa expresividad tan singular de los seres humanos con gran poder mental que eran representados justamente por nuestros sabios mesoamericanos. El jaguar, por supuesto, es un animal nocturno, está vinculado al inframundo, es decir, al plano de la muerte y al no ser. Se consideraba antiguamente que devoraba al sol y entonces lo acompañaba en su recorrido nocturno, posteriormente lo escupía para que pudiera nuevamente ascender hacia el cenit. Sin embargo, el hecho de devorarlo durante la noche lo hacía participar también de muchas características y atributos del sol negro. ¿Ve usted? Entonces, lo trascendente de esta escultura es este aditamento que lleva al cuello. Es un tejido compuesto de 2 colores y anudado justo al pecho. El blanco, como estamos apreciando, quiero decirle que simbólicamente es el color de la muerte. Es un blanco mate, ve usted, y bueno, es el color que justamente señala la disolución de todos los colores diurnos, la desaparición, incluso el adormecimiento de la conciencia de muchos seres de que han vivido. Entonces, justamente la muerte es gemela a la vida. Justo yo le había dicho que de acuerdo al simbolismo mesoamericano, la vida y la muerte forman polos opuestos de la misma escala de la existencia del ser. Todos nosotros somos seres existentes, por lo tanto poseemos el atributo, la facultad de resucitar después de estar muertos y de acuerdo a esta concepción mesoamericana, pues también de volver a la vida posteriormente, porque aquí vemos que están justamente unidos y que tan pronto se es parte de una, es decir, de la muerte como de la vida también. Los seres inmortales, como este ser, este jaguar, pues son representados con este atributo. El hecho de que la vida que está representada a través del color rojo y que el rojo significa o se homologa a la fuerza vital, a la sangre, a la potencia, a la chispa del fuego que nos hace revivir, y que esté unida a este blanco mate que señala también la muerte, la entrada a la casa de la bruma, de la niebla, de la cual forman parte los espectros durante una larga noche y vamos en un plano lunar, nos dan idea de que este jaguar o este ser, un sabio que podía asumir la forma también de un jaguar, era inmortal, es decir, había resucitado por voluntad. Entonces, bueno, vemos que la blancura mate, que está representada justamente del lado derecho de ese ser, es
pues análoga o característica simbólica de la muerte y también del alba, queridos amigos. Entonces, cuando el día empieza, se nota esa blancura sobre todo el cielo y sobre todo el mundo. Es entonces el blanco mate, el color de la muerte, pero también el color que anuncia la entrada a una nueva vida. ¿Ve usted? Entonces, de ahí que el jaguar participara de las fuerzas de regeneración de la naturaleza, tanto del día y la noche como también de las estaciones del año. Entonces son la vida y la muerte amalgamadas en una misma existencia. Notamos que es muy significativo el nudo. La vida, el color rojo, se aprecia en la parte superior y en la parte inferior, característica del inframundo, vemos al color de los muertos, el blanco mate. Y pues el nudo quiere decir o evoca la capacidad de hacer presas. Ve usted, entonces es un señor de la vida y de la muerte. Puede matar, puede cazar y conducir, por lo tanto, a las almas al lugar de la bruma, a la casa de la niebla, en el lugar o en el plano en donde se van durmiendo poco a poco las almas. Pero también puede canalizar las energías al plano de la vida. Entonces es un ser inmortal. Si usted considera que este ser, por tanto, pudo ser una representación de cualquier tipo de deidad, pues yo puedo decirle que también pudo serlo de algún chamán o de un hombre muy sabio, puesto que en ninguna cultura, querido amigo, se marca un límite preciso entre la profunda sabiduría de muchos sabios que de hecho han resucitado de acuerdo a estas verdades implícitas en el simbolismo y la naturaleza de los dioses. Parece que efectivamente no hay una línea entre, como le comento, esos seres que han accedido al conocimiento de las leyes mentales, a la ley que justamente maneja también la transmutación de grado en grado y de condición en condición. Es una cualidad de las deidades en muchas culturas antiguas, pasar de la vida a la muerte y viceversa, como por ejemplo el perro Xolotl, el abridor de caminos, el que recorre los caminos del inframundo y hacia el más allá. Ajá. Es también una cualidad de esta deidad o de este sabio jaguar. Entonces, aquí nos está mostrando que de la vida, vea usted la parte roja de este aditamento especial, tiene también una entrada a la casa de la bruma. La vida tiene una entrada a la muerte y una vez que usted ha entrado a la muerte, obviamente también puede volver a salir y manifestarse en el plano de la vida. Es entonces una deidad protectora de la vida y la muerte de las personas que poblaban aquella región especial. Entonces, el nudo implica que la función de ese ser muy sabio o de ese chamán o de esa deidad incluso, bueno, pues era proteger la vida y la muerte de los pobladores, en este caso de Monte Albán. Pero también tenía la facultad de hacer presas de todos aquellos que pudieran obstruir la vida, la salud o el buen camino por el territorio de la muerte de las almas de ese pueblo. Entonces, de acuerdo a esta consideración simbólica, yo pienso que esta escultura debió estar colocada en un edificio en donde se celebraban importantes rituales de protección y de precipitación de dones a la comunidad, en donde los sabios, los sacerdotes o chamanes podían equilibrar las fuerzas, ve usted, en bien de la comunidad. Y esta es una concepción universal, la encontramos también en las enseñanzas del Feng Shui. Si usted lee esas enseñanzas, va a ver que todo el trabajo y los esfuerzos de esos sabios milenarios chinos estuvieron a favor de propiciar el equilibrio de las fuerzas para evitar que la gente se enfermara, para evitar que la
para propiciar que la gente fuera fértil, para que pudiera tener fuerza, vigor, salud y así cuidar de sus familias, de sus seres queridos y de sus naciones. Era indispensable el equilibrio de las fuerzas, ve usted, de los elementos, y por eso se practicaban estos rituales. De acuerdo a mis estudios de simbolismo, esta escultura debió de haber defendido una de las alas. Pudo ser el ala este o pudo ser también el ala sur de ese edificio. Y debió de haber estado acompañado de otras 3 esculturas de poder, también marcadas con elementos rituales de simbolismo muy interesante, muy valioso, y que bueno, debieron estar también, como le digo, defendiendo uno de los 4 rumbos de ese edificio en donde seguramente fue colocada esta valiosísima escultura. Los demás elementos, de acuerdo a mis estudios de simbolismo, pudieron ser animales diferentes. Sabios, me refiero a sabios, asumiendo estos aspectos de jaguar o incluso de can o de perro diferentes, ¿ve usted? Y cada uno, de acuerdo al rumbo que debió custodiar, debió estar también dotado de atributos simbólicos singulares. Acuérdese usted, querido amigo, que estas antiguas esculturas eran vivificadas, por así decirlo, a través de rituales de magia poderosa. Se sabe que los sabios, los magos de Monte Albán fueron pueblos, con una sabiduría poco común. Incluso en el Códice Florentino se da fe de que Moctezuma II acudía muchas veces a escuchar los augurios de los sabios, de los brujos, decían mixtecas o zapotecas, porque eran personas dotadas de un sentido especial para entender estas cosas y aplicar las leyes mentales en beneficio de las comunidades. Entonces, le comento, este jaguar, a mi punto de vista, debió estar acompañado de otras 3 esculturas muy relevantes y muy valiosas, y estaban destinadas primero, al equilibrio de las fuerzas de la región; segundo, a la protección de ese importante pueblo que fue Monte Albán. Ve usted, y bueno, es una interpretación simbólica para esta maravillosa escultura que es el gran jaguar de Monte Albán. Aquí vemos, queridos amigos, otra escultura también notable. Es la escultura de un sacerdote. Esta es la explicación que puede leerse en una laminilla especial del Museo Nacional de Antropología. Yo concuerdo también con los arqueólogos que decidieron o que asignaron este calificativo a la escultura. Concuerdo, las características simbólicas también son armoniosas en ese sentido. El sacerdote es de la cultura zapoteca, fue encontrado en la tumba 113 de Monte Albán II, y data del 100 al 200 después de Cristo. Fue el periodo clásico temprano, y usted puede admirarla en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Esta escultura es prodigiosa, queridos amigos. Es también el instrumento de culto y la base de los rituales de unos sabios muy poderosos. No únicamente del sabio que desarrolló ese conjunto de atributos simbólicos trascendentes, sino también debió formar en el culto a otros nuevos sacerdotes. ¿Ve usted? Entonces, una analogía que puedo hacerle es que como los cuadros de los grandes maestros fueron pues colocados en un tiempo en el Museo del Louvre, y acudían muchas personas a hacer estudios, ensayos, bocetos y a iniciarse en el arte de la pintura.
¿verdad? Bueno, pues así como esos aprendices lograban también formarse, así muchos iniciados en la magia, bueno, pues eran justamente introducidos a través de esas enseñanzas. Yo le comento, querido amigo, que la sabiduría de los chamanes no se aprende, eso es un hecho. Le he comentado también en transmisiones pasadas que de acuerdo a la biografía de María Sabina realizada por Álvaro Estrada, bueno, pues ella decía que siendo analfabeta había nacido sabia y que era sabia aún en el vientre mismo de su madre. Ve usted, entonces él le había puesto también otras analogías. El niño que es elegido Dalai Lama o los niños que pueden curar a corta edad o que tienen conciencia de lo que han sido, de lo que han vivido y aprovechan todas esas facultades para ayudar a la humanidad. No son niños genio, no confundamos, porque no son seres intelectualmente destacados a ese punto de la genialidad. Son seres pues más destacados, son seres poco comunes y son los grandes sabios, nacen siendo sabios. Y por esta razón los chamanes o los grandes sacerdotes, en especial mesoamericanos, pues eran elegidos en base a esas facultades para desempeñar esas funciones a favor de la comunidad. ¿Ve usted? Entonces, sí eran formados porque, vamos, existían tradiciones o escuelas como en todas las culturas. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la cerámica de Chupícuaro, vemos que cada sabio plasmó símbolos muy diferentes, pero para expresar la misma verdad. Sin embargo, se ve la misma escuela de formación, por así decirlo, se ven los rasgos inconfundibles de la cultura chupícuaro. Y bueno, así lo vemos también en esta cultura de Monte Albán. Aquí, queridos amigos, estamos viendo una cruz, si ustedes se dan cuenta. Vemos el eje vertical de la cruz, es un paralelogramo mostrado en forma descendente. Y de hecho el mismo cuerpo, el torso y las piernas del chamán siguen conformando ese eje vertical, es el eje del ser. Y vea usted, tiene dos terminaciones, son sus piernas y sus pies. Representa la dualidad que forma el ser, arriba y abajo. El eje horizontal, que debe comprender los polos de la vida y la muerte, está también, fíjese usted, representado muy sabiamente, y justo el centro de esa cruz, la unión de dos ejes, la forma la mente prodigiosa de este sabio o de este sacerdote que pudo también en algún punto tener el calificativo de deidad, puesto que ya le comento que llega un momento en el que esos sabios adquieren tal dominio de las leyes mentales, la práctica, la precipitación de bienes en favor y en bien de la comunidad, que de ser considerados sabios grandes protectores, pues casi nada hay a ser considerados deidades de la luz. Justamente ese es el calificativo de este ser, una deidad de la luz. El punto central de esta cruz está considerado por la mente de un ser dual, que es jaguar, pero también es humano. Y esa mente pues ha trascendido. Usted conoce que si nosotros elevamos el punto central de una cruz y después trazamos líneas hacia los cuatro vértices, encontramos que se forma la pirámide. Es un signo ascensional indiscutible, es homólogo de todos esos maestros ascendidos. Por lo tanto, aquí vemos que este ser se ha proyectado. La mente, que es el punto luminoso y más trascendente de este símbolo, que nos señala al ser arriba, el eje vertical, el ser arriba, y el no ser abajo, subtendiendo la dualidad. Y en el eje horizontal, la vida y la muerte. Luego, queridos amigos, descendiendo,
podemos encontrar, me parece que no es tan claramente apreciable en esta fotografía, pero tiene un collar de cuentas. Las cuentas tienen un orificio central y son muy homologables a anillos. ¿Ve usted los anillos? Bueno, usted recuerda el perímetro y por supuesto el vacío que caracteriza al anillo. Entonces tiene una pieza central y 3 a cada lado. Es el símbolo indiscutible del creador mental. Ahora, si nosotros también lo podemos homologar a la filosofía de los antiguos chinos, particularmente a la concepción taoísta de lo que es el Tao y el mundo. Decía Lao Tse que justamente, bueno, todo emerge del anillo de luz y de la nada, que es como un gran fuelle del que emergen todas las cosas misteriosa y maravillosamente, de un vacío del cual está fluyendo eterna e infinitamente lo manifestado, lo creado, y que nunca se derrama. Es una propiedad muy trascendente. Y decía Lao Tse, del Tao se engendra uno, de uno nace dos, y dos da lugar a tres. De tres nacen todos los seres creados. Y es precisamente ese principio tan peculiar en la filosofía taoísta, en las enseñanzas de ese sabio, lo que vemos aquí. Vemos 3 cuentas a cada lado. Es el símbolo indiscutible de la Trinidad entre esos pueblos mesoamericanos. Recuerde, es el padre y la madre hacia los hijos o la creación. Entonces, toda la creación, que es la cuenta central, surge justamente de la Trinidad, ¿ve? Y pues todo abarca la Trinidad y también a los hijos, es decir, al Padre, la Madre y a los hijos. Es un simbolismo muy claro. Las piernas, ve usted, tienen entre ellas este símbolo indiscutible, un triángulo ascendente, que es también un símbolo universal de la mente de la creación que se eleva y se sublima para fundirse en el centro de la cruz o en el espíritu creador. Por lo tanto, esta deidad está creando mentalmente un don muy valioso, se está elevando. De hecho, las orejeras son solares, vea usted, son también anillos, pero tienen una esferita pequeña al centro. Es el símbolo de la mente fértil, de la mente que se manifiesta en bien de la colectividad. Las sandalias o el calzado que lleva tiene un amarre que también muestra esta particular concepción de la cruz en X, llamada también cruz de San Andrés, y que en Mesoamérica era homologada al plano oculto. Marca los 4 puntos cardinales de otro plano que es paralelo a este y que es representado por los puntos cardinales de una cruz normal. Entonces quiere decir que los pasos de este sabio se orientaban hacia el más allá. Precipitaba sí los dones, pero desde el más allá. Su naturaleza era el de un ser que había resucitado y que existía a través del plano del poder. Sus pasos en el mundo, entonces inconfundibles, eran los del manifestador y los del precipitador. Pero, bueno, también vea usted eso de un ser inmortal, podemos apreciarlo y desprenderlo de este aditamento que tiene colocado sobre la cintura. Al parecer es un cinturón. Recuerde que este tipo de objetos, de símbolos, denotan la inmortalidad, es decir, la vida y la muerte están fundidas en una misma esencia. Y de en medio de este plano, de esta escala de la existencia, pues encontramos al ser, nada menos, a yo soy, la maravillosa presencia yo soy arriba y abajo. En la vida y en la muerte es siempre uno mismo. Es entonces esa presencia inmutable. Se ha hecho inmutable a través de su facultad de haber resucitado.
Algo muy importante en esta escultura y lo que caracteriza principalmente a este personaje, a este ser, son las manos. Vea usted la forma que tienen tan característica, incluso destacan sobre otras partes muy importantes del cuerpo. Las manos, queridos amigos, están mostrados al igual que se mostraban las manos del famosísimo pues Buda. Vea usted, es la misma, el mismo mudra. Usted sabe que el mudra es una posición que adquieren las manos para favorecer o propiciar estados mentales muy armónicos. Esta escultura prodigiosa es una escultura del siglo XVIII y es el Buda realizando el Abhaya Mudra. ¿Ve usted? Este Abhaya Mudra es lo mismo que está manifestando este personaje, podemos decir una deidad, por todos los atributos que le he descrito, y es nada menos que el símbolo de la protección, de propiciar el amparo, la protección y, bueno, sobre todo este atributo, ¿verdad?, en bien de la comunidad. Era una deidad protectora. Entonces, se encargaba de equilibrar las energías y de proveer paz, tranquilidad, protección. Ese es el simbolismo particular de esta postura de las manos, la protección, la paz, el amparo, el sosiego, el equilibrio. ¿Ve usted? Está propiciando ese don. Recuerde usted, sus orejeras nos dicen que es un ser de luz que está manifestando incluso ese don. Aquí la mente dual de ese poderoso ser en medio de la cruz, de los ejes de la cruz, arriba y abajo, a derecha e izquierda nos dice, está manifestando en el aquí y en el ahora ese don en favor de toda la colectividad. Me permito recordarle, querido amigo, que de acuerdo a la concepción arqueológica, los zapotecas dicen, los zapotecas tenían 3 tipos de sacerdotes. Tenían a los sacerdotes, los sumos sacerdotes, tenían a los sacrificadores y también aquellos que estaban al servicio de los dioses y que los atendían las esculturas y atendían otros pedimentos. Este ser, según mis estudios de simbolismo, era un sumo más que sacerdote, un sumo protector, que incluso tiene atributos de algunas deidades. Aquí lo vemos, está precipitando el amparo y la protección, deteniendo a las fuerzas que pudieran suscitarse y desencadenarse para destruir a la comunidad. ¿Ve? Y pues es, como le digo, de la cultura zapoteca. Pudo también utilizarse como protección para las almas de aquellos que habían experimentado la muerte. Ese es un hecho también. Recuerde usted que las almas que han experimentado la muerte también atraviesan una serie de parajes muy inhóspitos antes de alcanzar el descanso o el consuelo. Era una concepción muy tradicional en las culturas mesoamericanas. Y era un protector, una escultura de protección, de defensa, un propiciador y un ser que equilibraba las fuerzas en la comunidad. Una maravillosa escultura, una invaluable muestra del arte mesoamericano, especialmente zapoteca, y que aquí vemos cómo la escultura del México antiguo no tenía la finalidad de halagar los sentidos, sino tenía la finalidad de contribuir
a manifestar los dones más preciados para la comunidad. Las esculturas mesoamericanas eran instrumentos del ritual y que así fueran utilizados por personas comunes en el día a día, como muchas vasijas de Chupícuaro o de otras culturas, bueno, también eran utilizadas por estos sabios, precipitadores y manifestadores. Entonces, bajo este principio, todos, la gente común y esos grandes sabios, somos aptos y capaces de manifestar milagros, por así decirlo, entre nosotros mismos. Somos aptos para propiciar la tranquilidad, la paz, el equilibrio y la armonía. Y ya con eso, queridos amigos, pues tenemos, puesto que todos esos dones, ustedes lo sabrán, ¿verdad? Pues contribuyen a mantener nuestra salud, nuestro equilibrio físico, mental y por supuesto a llamar a la prosperidad, ¿verdad? Entonces, pues era una escultura de culto, una escultura ritual importantísima en esa cultura. Aquí vemos nuevamente la postura, el Buda realizando el mudra, es decir, la postura de las manos del Abhaya Mudra. Quiere decir, no temas, estás protegido, ten paz, estás amparado. Y bueno, esa es la función que tienen estas importantes esculturas. A continuación, vemos aquí otra escultura. Yo les voy a invitar a ir a una breve pausa, queridos amigos, y regresamos en su programa Secretos Milenarios con Abril de Montserrat. Tenemos una historia extraordinaria para contar. Jaime Maussan y Tercer Milenio, ahora solo por A+. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, maravíllese con las investigaciones de uno de los mejores equipos del mundo en busca de esa otra verdad. Y lo mejor es que están cada vez más cerca. Sorpréndase con cada capítulo, con cada momento de Tercer Milenio. Un programa que le ofrece la otra cara de la realidad. Entérese de todo lo relacionado con la vida extraterrestre en Tercer Milenio con Jaime Maussan. Todos los domingos en punto de las 6 de la tarde por A+, el 7.2 de televisión abierta. Y queridos amigos, acompáñenme a estudiar la siguiente escultura. Antes de ello, quisiera mandar un saludo a mi querido amigo Efraín Corro, amigo de toda nuestra familia, de toda la vida, desearle prosperidad y mucha salud, y también a su bella familia, Sarita, y a sus hijos, Ricardo, Abril, y por supuesto a su hija tan bella, también Carolina. Bueno, vamos entonces a ver nuestra siguiente escultura, queridos amigos. Vean ustedes. Esto que ustedes están viendo es, bueno, otra escultura de la cultura zapoteca procedente de Monte Albán, de 200 a 500 después de Cristo, del periodo clásico temprano, y pueden ustedes admirarla también en nuestro Museo Nacional de Antropología. Vean ustedes, es también una concepción maravillosa. Vemos en la parte superior nuevamente el eje de lo que parece ser, bueno, este paralelogramo. Es un eje que indiscutiblemente está homologado al ser, es decir, a la existencia infinita, y tiene también marcados los polos del eje horizontal que evocan a la vida y a la muerte en una misma existencia. El que la cara de esta figura esté colocada justo en el centro significa que tiene existencia inmortal. Vemos también que es una representación antropomorfa,
pero también zoomorfa. Es un ser que tiene rasgos de jaguar. Vea usted la boca, se empieza a metamorfosear en la de un jaguar. Tiene los colmillos muy típicos, tiene las orejas de los jaguares, al igual que nuestra bellísima escultura que habíamos visto. Vea usted las orejas del jaguar, son también reproducidas en esta segunda escultura. Vea cómo del eje vertical existe esta representación de líneas quebradas a ambos lados. Es también una expresión simétrica de la escultura. Las líneas quebradas, queridos amigos, son símbolos universales del fuego. Entonces estamos considerando que esta escultura está asociada al fuego y a la luz, pero al fuego y a la luz del plano de arriba. ¿Ve usted? En el plano de abajo vemos que la figura ostenta un pectoral, tiene las líneas incluso ligeramente onduladas que son tan características del elemento agua. Vemos entonces que arriba se ubica al fuego y a la luz, mientras que abajo prevalece y domina el agua y la tierra, representada simbólicamente por estas cuentas en forma de paralelogramos de bordes redondeados. Entonces, vemos que el fuego y el agua pertenecen al plano más bien del no ser. Aquí se ubica arriba el ser, abajo el no ser, el agua y la tierra. Vemos también las orejas solares están evocando un vacío profundo en el interior, y la cara de esta escultura, bueno, posee un antifaz. El antifaz parece estar recreado mediante la forma de dos corrientes de agua. Estamos viendo que existe una similitud prodigiosa con la concepción de los sabios expresados en esos tótems o mástiles Haida y Tlingit, de los que hemos hablado ya con anterioridad. Y hemos visto que en esas representaciones un atributo característico de los sabios es su dominio sobre el agua. De hecho, hemos visto que los nahuales, bueno, muchos de ellos, cuando son benéficos a la comunidad y de acuerdo a los escritos de Sagún, se pueden transportar al Tlalocán, que es el paraíso de los bastimentos, en donde todo es verdor y luminosidad. De acuerdo también a María Sabina en Álvaro Estrada, se nos dice que ella llegaba a un mundo de seres luminosos a los cuales iba a consultar para poder precipitar la salud de los pacientes que iban a verla y a los que contribuía a sanar a través del uso de hongos alucinógenos y de otras plantas medicinales como el tabaco. Entonces, aquí coincidimos con esta concepción. Los grandes sabios, esos curanderos ancestrales, pueden elevarse y pueden transportarse a ese paraíso, a ese mundo o a ese plano especial en donde, de acuerdo a como lo comentaba María Sabina, todo se sabe porque todo ha pasado ya. Son seres profundamente sabios y de luz que ayudan a los humanos, que pueden elevarse como María Sabina o como otros curanderos y otros chamanes. A María Sabina en su lengua natal se le decía Xojota, que quiere decir la que sabe. Entonces, esos sabios, bueno, que pueden elevarse al Tlatocán, pueden también manifestar atributos, especialmente a través del agua. Bueno, yo le había comentado también que nuestra civilización contemporánea, los estudios del doctor Masaru Emoto revelaron que las moléculas, las partículas de agua podían asumir pues destellos especiales o formas simétricas bellísimas cuando el agua estaba pues cercana o en la proximidad a pensamientos y sentimientos de agradecimiento o gratitud y de amor.
Cuando nosotros proferimos palabras como te amo, gracias, en cualquier idioma en el que lo expresemos, podemos notar que de acuerdo a estas evidencias tomadas a través del microscopio electrónico de alta resolución, el agua, las partículas asumen esta formación maravillosa y que incluso las plegarias de seres muy virtuosos como algunos monjes, de acuerdo a los resultados del doctor Emoto, el agua contaminada que es sometida a las plegarias de estos monjes y a las oraciones, que son pensamientos y sentimientos dirigidos, encaminados de una forma certera, precisa, a través de la sabiduría, la virtud y la impecabilidad de esos monjes, bueno, pueden tener la propiedad de purificar, es decir, de tratar esa agua contaminada para ayudarla a recuperar su belleza original. Y la reflexión que nos hace Masaru Emoto es que si nosotros con nuestro simple pensamiento y sentimiento podemos producir esos milagros en el agua y estamos aprendiendo a que nuestra expresión mental, verbal u oral y cualquier otra sentimental pueden modificar nuestro entorno, imagínense ustedes los milagros que lograríamos si todos los días evitáramos juzgar, criticar o denigrar a otras personas y nos dedicáramos a ver este mundo con más amor y con más, caridad y con compasión hacia otros seres. Entonces, eso modificaría no únicamente el agua, que forma casi el 80% de nuestros cuerpos físicos, incluso los dientes y los huesos, pues tienen un gran porcentaje de humedad, sino también, queridos amigos, nuestro planeta. Entonces, aquí vemos cómo yo les estaba diciendo, el antifaz denota que este es un personaje con mucho poder mental sobre el agua. Puede transformar o puede producir milagros o fenómenos a través del agua. Vemos que los ojos parecen estar vacíos, ¿ven ustedes? Entonces, el hecho de que haya sido representado el antifaz con esas características de agua, asimismo que haya sido este pectoral también representado a través de las líneas onduladas tan características del agua, el hecho de que la boca esté abierta como expresando el aliento que ese nahual poderoso puede emitir para precipitar dones, pues implican que es justamente un sabio que facilita ese atributo de fertilidad a la tierra. Los zapotecas eran también una cultura agraria, recordemos, y su prosperidad, la salud de las personas estaba basada, por supuesto, ¿en qué? Pues en las cosechas, ¿verdad? En la producción agraria que se tuviera durante cierto periodo. Por lo tanto, muchos de sus más importantes rituales estaban destinados a propiciar la fertilidad de la tierra. Y es por esto que el hecho de que los ojos estén en negro involucra que se trata de una deidad o de un sabio muy poderoso que está asociado a los ritos lunares de propiciación de fertilidad de la tierra. Usted sabe que se consideraba entre los antiguos mesoamericanos que el jaguar podía devorar al sol por la noche, acompañarlo en ese recorrido y después escupirlo al alba. Bueno, pues es justamente el símbolo del sol negro, es el sol dentro de la tierra, querido amigo. Incluso aquí le mencioné que el eje vertical de esta figura, paralelogramo que se ve en la parte de atrás de la escultura, evoca el eje vertical del ser. Es homologable al sol. Las líneas quebradas aluden al fuego y a la luz, que son también símbolos solares por excelencia, pero vemos que el sol está en oscuridad completa. Véalo usted, está atrás de los ojos del ser. Entonces, está
el sol ha sido engullido por ese ser poderoso jaguar y está propiciando la fertilidad de la tierra. El sol durante la noche, escondido, devorado por el jaguar dentro de la tierra, evoca justamente el hecho de que se está produciendo una fertilización de esta misma. La semilla, la chispa, el fuego vital dentro de la tierra, del gran útero de la tierra, ¿verdad? No es más que una representación que se hace de que esas dos fuerzas están dando inicio al ciclo, pues, de producción de las semillas, de germinación de las plantas. Entonces, bueno, a través del agua que está siendo influida, por tanto, por la luna, y que está siendo absorbida por la tierra. Aquí está la tierra representada simbólicamente por las cuentas y el agua debajo de esta. Entonces, está siendo absorbida esa agua lunar ya también por la tierra, y esto propicia la fertilidad para que al nacer el nuevo día, la chispa del sol, la luz, el fuego, den lugar al prodigio de la germinación de las semillas y de la producción de especies de vegetales nutritivos y de un agradable sabor. Entonces, esta escultura estaba destinada justamente a representar ese proceso de que el sol llega a la tierra, es albergado por ella, la fecunda, la tierra absorbe también el agua que es el producto de un influjo lunar, es el agua fértil. Recuerde usted que esta concepción era común también entre los antiguos chinos. Se decía que las liebres eran fértiles porque comían y bebían las plantas que estaban regadas por el rocío nocturno y bebían ese rocío. Entonces aquí estamos viendo que el agua ya, que ha sido propiciada por el influjo lunar y que ha sido absorbido por la tierra, se va a encontrar lista para que una vez que salga el sol, bueno, se pueda producir ese milagro y la tierra sea fértil y las cosechas queden, por así decirlo, protegidas, el ciclo de regeneración de las plantas sea propiciado, sea fortalecido y la comunidad quede amparada por esos rituales prodigiosos que realizaban estos sabios zapotecas. Aquí vemos otra escultura, queridos amigos, otra escultura, véanlo ustedes, también se ve atrás la forma de la cruz, los dos ejes, el del ser, la vida y la muerte. Es un nahual, vean los brazos humanos, el torso humano, las piernas inclusive. Ajá. Y este es otro nahual jaguar de la costa del Golfo, época clásica del 100 al 900 después de Cristo. Son representaciones, como yo les digo, de seres poderosos que influían en los rituales de propiciación de la tierra en culturas o civilizaciones agrarias. Vean ustedes, aquí les puse una fotografía comparativa de un jaguar real. Si ustedes lo observan, van a ver que las patas para nada pueden parecerse a las de un humano, ni las delanteras, ni tampoco menos las traseras. Y sin embargo, en estas esculturas del México antiguo vemos como los brazos, el torso, inclusive vea usted las piernas, los muslos, ¿sí? Y las piernas son humanas. Esto evoca, como le digo, pues a las representaciones de los seres poderosos, de los grandes seres que, bueno, nos dejaron evidencias de su sabiduría maravillosa, prodigiosa, a través de estas esculturas invaluables y que solamente podemos amarlas cuando nosotros comprendemos la verdad implícita en cada una de ellas. ¿Ve usted? Incluso yo le había dicho, bueno, pues muchas personas recordamos lo que fuimos en vidas pasadas. Yo le he manifestado que recuerdo que era un sacerdote que vivía en el Templo Mayor, en la antigua Tenochtitlan,
Y recuerdo muchos de los rituales que ayudaba a precipitar con otros hermanos sacerdotes. Era uno de los 4. Fui llamado, es decir, morí antes de la invasión española, pero estuve presente con la mente y con el corazón a favor de mi pueblo. Estuve consciente de ese momento y en ese momento yo desconocía por completo qué tipo de magia o qué tipo de poder pudo romper esa protección que habíamos forjado entre varios sacerdotes en torno a la gran Tenochtitlan. Yo fui dispersado hacia el infinito con mis otros hermanos sacerdotes, fuimos separados y fuimos separados también de la conciencia del gran poder mental que pudimos haber ostentado en aquel tiempo. Y yo considero que fue una consecuencia inevitable por los rituales que se practicaban, los rituales sangrientos que se practicaban en la gran Tenochtitlan. ¿Ve usted? Entonces, pues algunas personas albergamos la conciencia de lo que fuimos en otras vidas, amamos las esculturas, que son los vestigios innegables de nuestro pasado ancestral y que están tan arraigados en las raíces de nuestra alma y de nuestro propio espíritu. Y ya con esto me despido, queridos amigos. Le mando un saludo a mi querida madre, a mi hermana Grace, a mis queridos amigos de toda la vida, a los cuales siempre considero y llevo conmigo, y le deseo a usted que sea feliz.